Eh, Les doy una gran bienvenida a todos, todas, todos ustedes a este webinar Ley del Gestor de Inclusión que viene ahora. Gracias por estar aquí presente. Yo soy Magda Montero, representando a Fundación WASU, donde trabajamos por la inclusión laboral y educativa de las personas en situación de discapacidad. Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es oficialmente mañana, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de reivindicar los derechos de las personas en situación de discapacidad. Junto a nuestros socios de Lipigas, WOM y Reciter, decidimos generar esta instancia de encuentro el día de hoy para compartir en torno a los procesos de inclusión laboral que hemos estado desarrollando este año y cómo se proyectan para el 2023. Les comento la estructura de este webinar. Comenzamos con una breve introducción para rápidamente pasar a las intervenciones de nuestros panelistas. Luego tendremos un espacio para abordar preguntas del público y por último las palabras de cierre. Un avance importante relacionado con los derechos de las personas en situación de discapacidad en nuestro país es la nueva ley del gestor de inclusión. Siguiente diapositiva, por favor. La ley 21.275, que entró en vigencia el 1 de noviembre de este año, y según la cual todas aquellas organizaciones públicas y o privadas con más de 100 trabajadores deberán contar con un experto o experta certificado por Chile Valora en inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en el tipo de personas o recursos humanos. Siguiente, por favor. Esta normativa también mandata a las empresas a promover políticas en temáticas de inclusión, las que deben ser informadas todos los años a la Dirección del Trabajo por medio de su plataforma. Adicionalmente, se deberán implementar programas de capacitación para todos los colaboradores con el propósito de construir una cultura inclusiva al interior de la organización, siempre desde un enfoque de derechos y de acuerdo a las normativas vigentes. Este gestor de inclusión, como sabrán, tiene el rol de coordinar un diagnóstico de inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad en la organización, gestionar la implementación del plan de inclusión laboral y coordinar acciones de capacitación sobre inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en la organización, siempre de acuerdo con procedimientos del trabajo y normativas vigentes. A continuación, me gustaría presentar a nuestros panelistas. Nos acompaña Stephanie Sirene, quien es jefa de talento, diversidad e inclusión en Lipigas. Muy bienvenida. También nos acompaña Jessica Puntarelli, quien es coordinadora de diversidad e inclusión en WOM. Muy bienvenida, Jessica. Buenos días, muchas gracias. Nos acompaña también Andrés Opaso, quien es asistente de gestión de personas en Reciter Chile. Bienvenido, Andrés. Hola, buenos días, gracias. Déjame aquí. Y de Fundación WASU nos acompaña Diego Sánchez, abogado. Buenos días. Y Peter Lodge, quien es nuestro director y fundador. Muy bienvenidos, bienvenidas todas, todes. A continuación vamos a empezar con el primer panel de este webinar, que será protagonizado por nuestros colaboradores de Lipigas, WOM, Reciter, quienes nos van a compartir sobre la realidad institucional respecto a la ley del gestor de inclusión. Pero antes voy a pedir que dejen de compartir. Gracias. Quisiera invitar a nuestro director y fundador Peter Lodge a contarnos sobre cómo ha sido el proceso desde WASU en la capacitación y para la certificación de los nuevos gestores de inclusión. ¿Cuáles han sido los principales desafíos y aprendizajes en este proceso, Peter? Gracias, Magda. Por supuesto, gracias a todos los que están. Los principales
desafíos e intereses fue haber de un comienzo haber participado en la mesa que nos invitó Chile Valora, escuchando nuestra visión no solamente desde lo técnico, que siempre lo recalcamos, sino también desde nuestra visión como personas en situación de discapacidad, que obviamente nos entrega una visión más amplia del tema. Y desde esa misma línea fuimos creando, en conjunto obviamente con otras organizaciones, este curso que creemos que viene a cambiar bastante y a mejorar lo que hoy día existía en la ley 21/15, que si bien era un tema importante, un gran avance, avanzar en 1% de inclusión, sí había falta otras cosas que era como gestionar la diversidad y la inclusión dentro de las organizaciones, que cómo lo hacemos, dónde están las personas con algún tipo de discapacidad, cuál es el lenguaje más correcto, cómo hacemos un proceso para reclutamiento, cómo hacemos esa continuidad, cómo acercamos, en realidad la visibilizamos, la comunicamos, entre otras cosas. Y desde ahí estamos felices, ya llevamos más de, creo, como 200 personas que han hecho el curso con nosotros, así que estamos muy contentos y no sé si cumplí toda mi pregunta y mi tiempo. Magda, me tiene ahí. Puedo Está explayarme, bien. hablar todo el día. Seguramente van a ir surgiendo más preguntas a lo largo del webinar. Muchas gracias, Peter. Bueno, a continuación quisiéramos escuchar a Jessica Puntarelli de WOM. Primero quisiera preguntarle cómo fue para WOM el proceso de acompañamiento de Fundación Guazú en los desafíos de diversidad, equidad e inclusión en la organización. La charla, Magda Montero. Gracias, Magda. Primero que todo y antes de comenzar, me gustaría darles las gracias por la invitación, por estar presente hoy día y por compartir este panel con distintos representantes de otras empresas. Respecto a tu pregunta, nuestro proceso de acompañamiento ha sido bastante positivo y nutritivo. Hemos podido generar un plan de trabajo con foco en inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, donde no solamente nos han acompañado en los procesos base desde un diagnóstico, sino que también nos han ido entregando herramientas para nosotros como equipo de recursos humanos también poder seguir aprendiendo sobre esta temática, sobre las normativas, sobre cómo poder seguir implementando un correcto plan de inclusión. Y la verdad es que nosotros estamos felices con la alianza que tenemos hoy en conjunto Fundación Guazú, un gran equipo de trabajo, muy profesionales, muy cercanos también, por lo tanto, nosotros como compañía estamos muy contentos de poder haberlos conocido, al equipo completo, María José principalmente, que hoy día no nos acompaña, pero ha sido una gran partner para nuestros procesos de trabajo. Súper, muchas gracias, Jessica. Y en función del trabajo que han realizado, bueno, este año y entiendo que desde antes también, ¿cuál es el principal desafío para este 2023? Mira, nosotros como compañía estamos hoy día replanteando nuestra estrategia en torno a diversidad e inclusión. Hoy el foco está en esta nueva ley de gestor de inclusión. Si bien nosotros ya damos o estamos con el cumplimiento de la persona que ya está acreditada por Chile Valora, sí estamos pensando en generar este plan de capacitación de manera anual, donde todos nuestros colaboradores pasen a ser agentes de cambio dentro de la compañía y sean ellos los que potencien esta cultura diversa e inclusiva. Y esto va de la mano con el trabajo que hemos implementado con Fundación Guazú, no solamente desde el diagnóstico, como les comentaba anteriormente, sino que también desde los procesos de acompañamiento a las personas en situación de discapacidad que ingresan a la compañía, en el proceso de concientización al equipo de trabajo, análisis del puesto de trabajo, los ajustes razonables, pero además creo sumamente importante que empecemos a potenciar esto desde la interna de la compañía, desde la cultura, y hoy día somos nosotros quienes componen la empresa, quienes generan estos cambios principalmente y quienes potencian esta cultura. Por lo tanto, el foco va a estar en este plan de capacitación anual y no solamente con foco en este pilar de diversidad de personas con discapacidad, sino que también en nuestros otros pilares con los cuales nosotros trabajamos dentro de WOM. Súper, Jessica, gracias. Y preguntándote otra cosa más para conocer.
el proceso de WOM, ¿cuál sientes tú que ha sido como la principal barrera al momento de incorporar como esta conciencia por la diversidad, o si es que ha existido esa barrera o no? Sí, bueno, yo creo que uno nunca termina de aprender sobre estos procesos, es un camino lleno de aprendizajes, con cosas positivas como con ciertas barreras que pueden haber o existir de por medio. Y yo creo que esto no solamente se da en la organización, sino que más hablando como sociedad, yo creo que una de las principales barreras son los sesgos inconscientes que podemos tener, donde uno ya tiene definidos ciertos paradigmas o ciertas creencias y de repente tratar de abordar ciertas situaciones desde otra mirada puede generar algún tipo de resistencia. Afortunadamente, si hemos detectado algunos sesgos de por medio, lo hemos podido ir trabajando, tanto como compañía, con nuestro equipo de diversidad e inclusión o de recursos humanos, sino que también con nuestras alianzas. Por lo tanto, es un trabajo continuo que finalmente tienes que estar concientizando constantemente. De hecho, lo hablábamos el otro día con alguien del equipo, que nosotros antes hablábamos de sensibilizar. Y hoy en día no se tiene que sensibilizar sobre estos temas, sino que en verdad es concientizar y que la gente entienda y pueda ampliar su mirada de que la diversidad hoy día lo componen todo. Está silenciada, Magda. Que no me permitía reactivar mi micrófono. Ah. Estaba como asistente. Muchas gracias, Jessica. Qué bueno escucharte. Bueno, les comento que en esta actividad hay un equilibrio entre panelistas en situación de discapacidad versus panelistas que no están en situación de discapacidad. Y esto nos lleva a presentar a nuestro siguiente panelista, que es Andrés Opaso, y trabaja en Reciter. Nos gustaría conocer tu experiencia personal respecto al proceso de implementación de esta ley. Y para eso quisiera preguntarte, Andrés, ¿cuál es tu visión para lograr una cultura organizacional inclusiva desde ser una persona en situación de discapacidad? Aló, disculpa, no dejaba reactivar el audio también. Ahora sí. Bueno, gracias Magda. Buenos días a todos los presentes. Gracias por la oportunidad de estar acá en este webinar junto a Fundación WASU y con los panelistas invitados de las diferentes empresas que nos acompañan. Con respecto a tu pregunta, yo creo que dentro de mi experiencia como persona en situación de discapacidad, para poder lograr una cultura inclusiva, básicamente es súper necesario la educación de los colaboradores, en este caso, tanto teórico y más allá en lo práctico. O sea, poder relacionarse con personas en situación de discapacidad que les puedan comentar su experiencia, ¿no? Nuestras experiencias desde nuestra perspectiva en el día a día. Eso creo que da un valor agregado súper importante para que las personas que trabajan en el entorno organizacional pierdan el miedo, rompan los paradigmas y las creencias que definen sus conductas al fin y al cabo. Que eso a la vez es lo que completa la cultura de la empresa y va a impactar al fin y al cabo en los resultados que quieran obtener, ¿no? Y bueno, y si eso lo podemos complementar con el clima que se puede vivir dentro de los distintos departamentos de la organización, hacer que las personas se sientan a gusto, reconocidas y respetadas, en este caso, paralelamente siguiendo la estrategia que tenga la empresa, en este caso, según su objetivo, podemos decir que con esas variables nos podría permitir conseguir
digamos, resultados extraordinarios, y no solo en términos numéricos, que es sumamente importante, sino que en términos, a mi parecer, también mucho más importante, humanos e inclusivos. No sé si responde eso. Hoy, disculpen. Muchas gracias, Andrés. Creo que es súper importante lo que mencionaste respecto a cómo el principal aprendizaje tiene que ver con la convivencia, como de no tener miedo a relacionarnos con personas en situación de discapacidad, que se vincula también a lo que nos comentaba Jessica, que tiene que ver con esos prejuicios o ciertas barreras actitudinales que de alguna forma interfieren en el clima, pero que sobre todo se originan en nuestra educación, porque si en las escuelas, en los liceos, no estamos conviviendo con compañeros o compañeras en situación de discapacidad, es normal y es comprensible que existan estos prejuicios, este desconocimiento al momento de llegar a una empresa, por ejemplo. ¿Y cómo crees tú que impacta como específicamente tu situación dentro de Resistir para aportar en el cambio cultural? Dentro de Resistir, en la organización en la cual pertenezco actualmente, me siento súper contento y conforme en la implementación que han hecho con el tema de infraestructura, sobre todo, porque hay diferentes tipos de discapacidad. En este caso yo tengo una discapacidad más visible, que es ser usuario de silla de ruedas, pero existen otros tipos que no son tan visibles. En el caso de implementación arquitectónica, física, lo que más se denota, no, desde mi perspectiva no pensé que iba a llegar a una organización con ese nivel de avance. O sea, y con la intención también de seguir aprendiendo e implementando para poder lograr un completo de satisfacción dentro del tema de la ley 20.000, que es lo que exige también, ¿cierto? Y bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo impacta la situación del cambio de la empresa? Yo podría ocupar un aforismo que me gusta cuando me hacen ese tipo de preguntas, que es como, que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces, relacionándolo con la primera pregunta, el solo hecho de estar presente, bueno, ahora con el tiempo de la pandemia y lo telemático cambió un poco, pero soy más seguidor de que el solo hecho de estar presente en la organización ya también impacta de forma indirecta y súper no tangible, por decirlo así, como me explico, que te vean, que sientan, es como las relaciones interpersonales, son sumamente importantes en ese sentido, ¿sabes? Y impactan con el solo hecho de las actitudes que uno toma y romper, volviendo a la misma de la primera pregunta, los paradigmas y esas creencias que existen, que uno igual es un ser humano con diferentes actitudes, a lo mejor, pero al llevar un porcentaje de dificultades mayor a lo que podría tener una persona, entre comillas, normal, como se hizo bípeda o que camina, aún así las cosas se realizan de igual o de mejor forma. El compromiso está, ¿sabes? Y la seguridad, la responsabilidad. Y teniendo eso dentro del grupo de trabajo y hablándolo de una forma súper subjetiva en este caso, porque la pregunta es directamente a mí, al ser una persona que ha logrado un nivel de independencia a través de los años y cultural, gracias a poder conocer transversalmente diferentes realidades, es súper importante el tema colaborativo, que sea transversal, no solo a nivel organizacional, que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, va a ser un poquito de eso, sino a nivel social, que para romper esos paradigmas, que trabajen todos juntos, como decía anteriormente, de forma transversal para poder lograr el día de mañana vivir en un mejor país, creo yo, con el tema de la inclusión. Gracias. Gracias, Andrés. Creo que es súper importante lo que mencionaste como de
de este valor per se, que significa ser alguien diferente en una organización. Yo, a diferencia tuya, estoy en una situación de discapacidad que es invisible, y muchas veces eso exige como un salir del closet o manifestar desde el habla, desde la expresión, digamos, que soy una persona en situación de discapacidad, y creo que eso, al igual que tu caso y en cualquier persona, es un acto revolucionario por el solo hecho como de manifestarlo, porque sabemos que existen muchos prejuicios, que existe mucho desconocimiento, y por eso mismo es comprensible que haya personas que no estén compartiendo, por ejemplo, sus condiciones de salud mental, porque todavía no estamos en esa sociedad que queremos construir o que vamos avanzando de a poquito. Muchas gracias a Andrés por compartirnos tu visión y tu experiencia. Gracias. Bueno, a nuestro último socio, Lipigas, nos gustaría preguntarle sobre lo que se viene de aquí en adelante. Stephanie, entonces, considerando que ya llevamos 2 años trabajando juntos, ¿cuáles son los principales desafíos que ven ustedes en la implementación de esta ley? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y todas quienes están acá acompañándonos. Un saludo especial a los colegas de Reciter y WOM, que ahí hemos estado conectados los días anteriores, y por supuesto a las personas del IPIGAS que me están acompañando hoy acá, que hay por ahí unos saluditos, y eso es parte también de la cultura inclusiva. Así que les quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial. Desafíos, lo que se nos viene. Contarles que nosotros venimos trabajando en temas de inclusión desde el año 2015, antes incluso de la llamada ley de cuotas, y con Guazú ya vamos a entrar en el 3er año de alianza. Yo te diría que nos ha servido harto el trabajo que hemos hecho durante los 2 últimos años, porque lo que hicimos fue ir preparándonos para el desafío que se venía con esta nueva ley. La alianza nos sirvió mucho para ir enterándonos de qué era lo que traía la ley. Ya pudimos ir conociendo a priori cuál era el perfil del gestor o gestora de inclusión, cuáles eran los desafíos que se venían para la compañía, porque no es solamente para una persona, sino que esto trae transformaciones para la compañía, o sea, un cambio desde el código del trabajo. Entonces empezamos a trabajar desde antes en eso. Hubo un trabajo muy fuerte, acá quiero mencionar a la persona que nos ha apoyado de Guazú, que es María José Monsalve. Con María José trabajamos mucho en el diagnóstico organizacional, en ver qué era lo que ya teníamos, con qué cosas ya veníamos trabajando, e ir identificando los puntos que todavía teníamos más débiles. Que sí bien estaban, teníamos una política, habíamos ido avanzando en capacitaciones, en distintas cosas, pero que esto es algo que es muy móvil, y probablemente vamos a seguir, y vamos a tener que seguir avanzando con leyes. Así como hoy estamos con la 21.275, sabemos que es porque la primera ley no dio un efecto por sí sola. Entonces, esto es un tema que es móvil, que nos va a tener que seguir movilizando a todos, y en lo que trabajamos y los desafíos que tuvieron fue básicamente digo, pero fue un gran trabajo por detrás, ir actualizando nuestra política de inclusión y diversidad, que también tiene otros grupos de alcance. Desarrollamos en conjunto con el equipo que trabaja conmigo, que después voy a hacer una mención también, porque hay un dato importante que creo que para las otras empresas también puede servir. Ir trabajando en un protocolo de reclutamiento y selección para personas en situación de discapacidad, que hoy día lo pudimos separar también dependiendo de las etapas del proceso, de la etapa de reclutamiento, cuando tenemos que hacer el contacto telefónico, la etapa de entrevista, cuando ya vamos avanzando hacia la integración, etcétera,
cómo nos podemos apoyar, y si el día de mañana no somos nosotras quienes estén haciendo la selección, quien llegue, hay algo establecido. Finalmente, que los procesos no dependan de las personas, sino que ya vayan quedando instaurados, y esto quede instaurado para toda la organización. Y a raíz de esto, nosotros decidimos como compañía que no fuese solo una persona que se preparara como gestora de inclusión, sino que somos 3. Las quiero nombrar: Yanna Mansori y Karina Pinto, también hicieron un trabajo súper importante en esto. El curso lo hicimos con Fundación Guazú. Adquirimos muchos conocimientos nuevos en temáticas que no eran propiamente nuestras, por ejemplo, el tema de la accesibilidad universal. Yo creo que ahí todavía tenemos una brecha y un desafío importante para ir trabajando. Y finalmente, el 1 de noviembre, yo creo que hubo un hito en la compañía, que es que se conformó un área de talento, diversidad e inclusión. Y hoy nos queda a las 3 como desafío seguir en este camino, pero ir plasmando, ir mostrando la importancia, seguir concientizando al resto de la compañía. Tenemos un grupo de embajadoras y embajadores que nos apoyan en esto, y que van trabajando dentro de sus gerencias, dentro de su área, en ir concientizando. También dejamos de ocupar hace un par de años la palabra sensibilizar, como lo decía Jessica. Hablamos de educar y hablamos de concientizar. Eso nos ha ayudado bastante, tenemos este apoyo, pero que todas las áreas tengan el tema presente, que no sea algo que dependa de personas. Y si tú me preguntas, ¿cuál es el gran desafío que tiene la compañía? Y que también lo conversábamos ayer, así como verán en mi fondo de pantalla, que hoy fuimos escogidos, o este año fuimos escogidos como el primer lugar para trabajar para mujeres por el Great Place to Work, que lo votan nuestros propios colaboradores y colaboradoras. Ojalá ser el lugar más inclusivo para trabajar. Eso yo creo que es nuestro gran desafío. Gracias, Stephanie. Sí, muy nutritivo escucharte en cómo destacas esta importancia como en la generación de protocolos para los procesos, también la creación de esta nueva área y de los embajadores. ¿Hay algún consejo que tú le pudieras dar a empresas que quizás están recién empezando el proceso o no llevan desde el 2015 trabajando estas temáticas? Yo creo que harto han mencionado los chicos y chicas que hablaron antes de los sesgos inconscientes. De los sesgos inconscientes, que son la principal barrera. Y que acá hay un punto que creo que es el único que podría agregar a eso. Que esos sesgos no están solamente en quienes no tenemos discapacidad, ¿ya? O una discapacidad visible al menos, o posible de acreditar, sino que nosotras nos hemos encontrado bastante con sesgos en las personas en situación de discapacidad y en las familias. Un temor a tener una etiqueta de discapacitado. Todavía se cree o todavía se escucha la palabra discapacitado. Yo creo que por ahí tenemos que ir viendo un tema de lenguaje que es importante. Un temor hacia estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Y ese es un trabajo bien fuerte que nosotros nos hemos dedicado a hacer nosotras también como compañía durante el 2022, que es mostrarle a las personas que trabajan en la compañía que más allá de que sí, existe una ley de cuota y hay que cumplir con una cuota, lo que a nosotros nos importa realmente y que creemos que hemos logrado la confianza es tener una cultura inclusiva. Entonces no hemos ido a buscar personas para aumentar la cuota, sino que hemos ido transmitiendo información. ¿Qué significa estar en el Registro Nacional de Discapacidad?
qué derechos tienes por estar en una situación de discapacidad y que por no acreditarte no estás accediendo a ello, y son tus derechos. Son los derechos de tus hijas, de tus hijos, de tu hermano, de tu papá, etc. Entonces hemos ido caminando en esa línea, de ir educando por ahí también. Y ahí un aliado muy importante ha sido Fundación Guazú, y creo que es por donde tenemos que seguir trabajando. Porque una forma en la que lo hicimos para que las personas no creyeran que esto era ir a buscar dónde encontramos a alguien con discapacidad para aumentar la cuota, es que esto es externo. En el fondo, la información la proporcionamos nosotros, de manera interna, a través de los canales de comunicación interna, y eso ha sido súper limpio. Hemos trabajado con, y ahí puede ser un consejo, o una forma de hacerlo que es bien simple. Hemos trabajado con unos mailings de ¿sabías que existe el Registro Nacional de Discapacidad? ¿Sabías que tienes tal derecho, que existe tal beneficio, etcétera? Pero siempre al final el contacto es con Fundación Guazú. Por lo tanto, quien quiera mantener su confidencialidad, quien quiera manejar el proceso por fuera, lo hace con ustedes. Y no solamente para la persona, sino que también para sus familiares. Y eso ha hecho que hayan barreras que se vayan destruyendo, que hay algunos muros vayan cayendo. Nos quedan, por supuesto, y ese trabajo sí lo queremos seguir fortaleciendo. Así que eso creo que es lo más importante que te diría yo, de lo que hemos podido ver distinto a lo normal, que pensábamos que solo los sesgos estaban en nosotros, en nosotras, en el resto. Sí, qué potente lo que acabas de decir, porque en efecto es como toda la comunidad, toda la sociedad a la que tenemos que conocer nuestros derechos, empoderarnos. Así que me parece genial lo que han estado haciendo el Lipigas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un segundo espacio de conversación, pero en base a las preguntas de ustedes, quienes están conectados, conectadas. Y por eso mismo les invitamos a incorporar a través del chat las preguntas que tengan, ya sea dirigida a algún panelista en específico o en general. Y para abrir este plenario tenemos una pregunta para Diego, que es abogado en Guazú, que se repite bastante entre nuestros clientes y entre las personas que participan de nuestros cursos, y es la siguiente. En función de la ley 21.275, ¿qué es lo que hay que informar a la Dirección del Trabajo, cómo y cuándo? Muchas gracias, Magda, por el pase. También gracias a la Fundación Guazú por la invitación. Bueno, hay que primero especificar que la ley de inclusión laboral y la ley del gestor de inclusión laboral, o mejor dicho, la ley del gestor de inclusión laboral, es una especie de complementación de la ley de inclusión laboral. Por lo tanto, es como una especie de segunda patita. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que hay que informar a la Dirección del Trabajo y cómo y cuándo, lo que ocurre es que el gestor de inclusión laboral acá complementa la declaración que se hace respecto a la declaración anual respecto de si la empresa está cumpliendo o no con la ley de inclusión laboral. Esto es informar la cantidad de trabajadores, o sea, si la empresa cumple igual o mayor a 100 trabajadores, y si cumple ese requisito, informar el 1% de contratación, esto es contratación de personal directo con la empresa, o en subsidio, informar si está realizando alguna donación o externalizando servicios. Eso se hace todos los meses de enero de cada año, ¿ya? ¿Y que dónde se hace? En el portal de la Dirección del Trabajo. Ahora, de forma complementaria, y según lo que estableció el dictamen 1583-33 del 9 de septiembre de este año, respecto al reglamento de aplicación de la ley de gestor de inclusión laboral, ocurre que en esta declaración también la empresa tiene que informar quién es el gestor de inclusión laboral, y a su vez el gestor de inclusión laboral o la empresa debe informar o declarar el desarrollo o implementación de acciones relacionadas con la discapacidad. Esto quiere decir un diagnóstico de inclusión laboral dentro de la empresa, planes de inclusión laboral, o un programa de capacitación o sensibilización, o como dijo Jessica, más bien, de concientizar
¿ya? A los trabajadores dentro de la misma empresa. Entonces, ¿dónde? En el portal de la Dirección del Trabajo, esto se hace de forma electrónica, cuando todos los meses de enero. Pero recordar que la ley del gestor de inclusión laboral modifica el Código del Trabajo y agrega el artículo 157.4, básicamente es complementar la ley de inclusión laboral, es una especie de segunda parte. Lo que hay que declarar en general en todos los meses de enero y junto con la ley 21.275 es declarar si la empresa está cumpliendo o no con la ley de inclusión laboral, sea de forma principal o subsidiaria, y también informar cuáles son los planes de trabajo que ha efectuado el gestor de inclusión laboral dentro de la empresa. Eso es. Muchas gracias, Diego. Nos llegaron algunas otras preguntas que creo que también nos puedes ayudar. Una pregunta es la siguiente. ¿En los organismos públicos y municipales también deben haber gestores inclusivos o solo en las organizaciones privadas? A ver, muy buena pregunta. La Dirección del Trabajo, yo le hice una pregunta a través del formulario de consultas laborales, y la Dirección del Trabajo me dijo que todavía no existe un pronunciamiento. Voy a explicar como con pera y manzana. En específico, la ley del gestor de inclusión laboral solo se aplica a las empresas del rubro privado. En primera instancia, no ha salido algún pronunciamiento de Contraloría General de la República o del Servicio Civil sobre la aplicación de la ley del gestor de inclusión laboral respecto de las instituciones públicas, ¿ya? La Dirección del Trabajo no puede emitir un pronunciamiento porque no es parte de su esfera de competencia, pero entre la respuesta que me entregó, me dijo que todavía se está a la espera de lo que puede decir el Estado o los servicios del Estado respecto a si se puede aplicar o no la ley del gestor de inclusión laboral a los organismos públicos. Ahora, hay que hacer la excepción que en las municipalidades, en virtud del artículo 134 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los funcionarios se rigen por el contrato de trabajo. Por lo tanto, al ser personas que están sujetas a un contrato de trabajo, se les aplica la normativa laboral del Código del Trabajo. Por lo tanto, a las municipalidades y a las corporaciones municipales, a estas se le aplicaría la ley de inclusión laboral. Esto quiere decir que si las instituciones cumplen igual o mayor a 100 trabajadores, tienen que cumplir de forma directa, en este caso el 1% de sus trabajadores en situación de discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez o en subsidio, acogerse al cumplimiento secundario, que esto es donar o externalizar servicios. Súper. Espero haya quedado claro esa consulta. Muchas gracias, Diego. De nada. La siguiente pregunta se la voy a dirigir a Peter y dice así. Para ser gestor de inclusión, ¿solo se tiene como requisito el curso de Chile Valora? ¿Los terapeutas ocupacionales necesitan de ese curso? El curso es, o sea, uno puede llegar y ir a certificarse, pero es importante este curso porque hay muchas cosas que si bien uno las puede manejar, hay otros tantos puntos que son bastante nuevos. O sea, nosotros nos ha tocado bastante, cuando nos estamos dando este curso, gente que sabe bastante del tema, pero igual hay ciertos puntos que no existen. O de repente han gestionado ciertas otras cosas, pero no temas tan directos de inclusión. Entonces siempre es recomendable hacer este curso, no sé, como un poco uno va al colegio, hace el preuniversitario, es mucho mejor cuando uno después da la prueba PAES, yo diría PSU, pero también uno puede hacerlo directo, pero claramente es mucho mejor cuando uno se prepara para este curso, que también, por ejemplo, en el caso nuestro, está bastante dirigido a lo que se va a pedir, a lo necesario a su vez, porque, por ejemplo, hay una parte de comunicaciones que si bien no está ligado a la prueba como tal, sí es muy importante, como bien decía Stephanie, para ir creando esa cultura inclusiva dentro de la organización, ¿ya? Entonces también es muy recomendable que puedan hacerlo y a su vez contar que nosotros, para aprovechar a hacer un poco de publicidad, que el curso lo tenemos también a través de Franquicias Sense, y que otra parte interesante del curso es que todo el equipo, quienes relatan, somos personas con algún tipo de discapacidad, lo que finalmente no solamente entrega el conocimiento técnico, sino lo más importante, se van dando preguntas cotidianas y de esa misma línea
ir resolviéndolas para darlo de mejor manera, como de repente hay cosas que de repente uno puede buscarlo en Google y no va a gastar, otras sí, y la virtud de nuestro curso es que desde nuestra experiencia como persona con discapacidad, podemos llegar a mejores soluciones y respuestas. Sí, Peter, muchas gracias. Y solo quería agregar, para aclarar, que Chile Valora no da un curso. Lo que hace Chile Valora es certificar que la persona cumpla con el perfil para ser gestor de inclusión. En cambio, los cursos se dan por lo general diversas fundaciones y dentro de Fundación Guazú tenemos un muy buen curso. De hecho, respecto a la comunicación, Peter, sí está en la prueba, no directamente, pero sí se tiene que considerar el lenguaje que es correcto, porque esas son cosas que el gestor de inclusión debe manejar. Y como dices tú también, respecto a esta construcción de una cultura inclusiva, de todas formas las comunicaciones sí o sí son muy importantes. Muchas gracias, Peter. La siguiente pregunta voy a dejarla para quien quiera responderla, porque no sé exactamente para quién va dirigida. Pero dice, ¿es necesario que el gestor de inclusión laboral sea alguien de recursos humanos? En nuestra empresa, que es un colegio, queremos que sea el equipo de salud y prevención, conformado por una enfermera y una prevencionista de riesgos. Yo la voy a responder, Magda. Mira, el artículo 157.4, que es la ley del gestor de inclusión laboral que modificó el Código del Trabajo, señala en específico, y es claro, que dentro de la empresa igual o mayor a 100 trabajadores, dentro al menos de la plana de recursos humanos, al menos una persona debe ser un gestor de inclusión laboral. Por lo tanto, la ley es clara, debe ser una persona que sepa de recursos humanos y que tenga la lex artis respecto a estas materias. Ahora, respecto a la certificación que hace el Servicio Nacional de Competencia que Chile Valora, como ustedes dicen, uno hace un curso y después da una prueba y esa es la certificación que te da, por supuesto, dentro de la malla o de las preguntas de esta certificación, esa relación con un experto en recursos humanos. Una vez que se obtenga esa certificación, ya estás dentro y entras en la calidad o en este caso especialista en gestor de inclusión laboral. Por lo tanto, orientado a esa pregunta, esas personas tienen que calificarse y tener la Lex Artis respecto a recursos humanos para certificarse y a su vez este colegio proponerlo o declararlo en todos los meses de enero como gestor de inclusión laboral. ¿Ya? Pero es requisito fundamental y eso lo detalla el dictamen 1583-33 de la Dirección del Trabajo. Especificar también que no es un organismo externo, porque muchas empresas lo que hacen es externalizar, por ejemplo, reclutamiento, contratación, pero el gestor de inclusión laboral, según este dictamen, tiene que tener contrato de trabajo, sea la jornada que sea, ¿ya? O el tipo de contrato, por ejemplo, indefinido, plazo fijo, y en jornada me refiero a semana corrida, jornada parcial o completa, pero tiene que tener un contrato de trabajo, sí o sí, con la empresa, ¿ya? Tiene que tener un vínculo de subordinación y dependencia, ¿ya? Y ahora, respondiendo a la segunda patita de esa pregunta, que aquí la veo en el chat, dice que si en caso de donar, ¿cómo y cuándo y dónde? Uno puede donar siempre y cuando se acoja a las causales que están establecidas en la ley para no acogerse al cumplimiento principal, esto es con la contratación directa de una persona en situación de discapacidad. Uno tiene que excusarse y una vez que la Dirección del Trabajo autoriza esta excusa, te puedes acoger a externalizar servicios o donar. Ahora bien, si tú vas a donar a una empresa, tienes que también tener la cautela que esta institución, me refiero a estas fundaciones, estén autorizadas por el Consejo Nacional de Donaciones, esto es el Ministerio de Desarrollo Social, para que estén habilitadas para recibir una donación. Y la pregunta del millón, ¿cuánto es el monto que hay que donar? Son 2 sueldos mínimos mensuales por cada trabajador a incluir, o mejor dicho, por cada cuota mensual a incluir. Eso es, Magna. Gracias, Diego. Aprovechando que tenías tu micrófono abierto. Sí, ahí te lo van a liberar.
quería preguntarte respecto a cuáles son las sanciones a las que se expone una organización que no cumple ni con la contratación ni con una salida alternativa. Bueno, las sanciones básicamente son monetarias, ¿ya? Todos los años la Dirección del Trabajo emite una especie de pronunciamiento o un reglamento detallado de cada multa que se puede aplicar la Dirección del Trabajo a la empresa, y dentro de estas sanciones incluye el nulo cumplimiento o el cumplimiento o el mal cumplimiento o el cumplimiento extemporáneo de la Ley de Inclusión Laboral. Las sanciones acá son pecuniarias, es plata, son en unidades tributarias, y el rango o el monto que uno tiene que pagar como sanción es acorde a la reincidencia. Esto quiere decir si la empresa ha cumplido de forma reiterada o no, y también en atención a la cantidad de trabajadores. Me explico. Por ejemplo, si la empresa es igual o mayor a 100 trabajadores, las multas varían entre las 30 a las 100 UTMs. Pero si la empresa es igual o mayor a 200 trabajadores, las multas rondan entre las 200 UTM hasta las 300 UTM. Ahora, hay que precisar que las sanciones son de carácter discrecional. Eso quiere decir que están sometidas a una evaluación por parte de la Dirección del Trabajo, y ellos analizan qué multa te van a aplicar, o quizás te puedes salvar de alguna multa, en este caso puede ser una amonestación, y para la próxima, efectivamente, se te aplica una multa. Ahora, cualquier queja o apelación respecto de esta multa es un procedimiento administrativo, no es judicial. Por lo tanto, cualquier queja o amonestación o requerimiento que se hace respecto a esta sanción o multa se hace a través de la misma Dirección del Trabajo. Eso es, Magda. Gracias, Diego. No cierres tu micrófono. Ahí yo agregar algo. Como decía bien Diego, la otra parte también está el tema de la subcontratación, que también es otra medida alternativa, y por supuesto que la pueden hacer con Fundación Guasú. Entonces, en vez de donar, donde uno muchas veces no sabe qué va a pasar con ese dinero, es mejor subcontratar algún servicio donde sí le está dando empleo a personas con discapacidad, y a su vez está recibiendo servicios que te van a aportar también esta cultura inclusiva. Y a su vez, aparte de la gente que pregunta de las multas, siempre creo que, o sea, bien, hay una multa monetaria, pero creo que hoy día donde hay que avanzar más es que eso sea un tema más de organizacional, de cultura, de un castigo casi social, por decirlo de una manera, en donde las empresas que no estén cumpliendo sean muy mal vistas. Eso es lo que se da también en otros países. ¿Ya? Por ejemplo, en Brasil, las empresas que cumplen con el porcentaje es como mal visto, siempre hay que sobrecumplir. Entonces creo que en Chile también hay que avanzar en esa línea, y no solo fijarnos en lo legal y con miedo de la multa y esas cosas monetarias, sino también entender los beneficios que tiene cuando una empresa avanza en inclusión. Y acá vemos tres ejemplos bien importantes: Cuom, Raciter y Lipigas. Por favor. Sí, muchas gracias, Peter, por esa complementación. Y respecto a, bueno, han llegado varias dudas sobre este perfil del gestor. Lo que yo entiendo es que Chile valora, además de certificarte por una prueba y ver que tú tengas las competencias, también se fijan en que tú cumplas con el perfil de ser una persona que trabaja en recursos humanos. Entonces, eso igual hay que considerarlo. Y sobre si hay que informar, hay una pregunta, perdón, que dice, estoy buscándola. Me certifiqué como gestora de inclusión laboral. También me tengo que declarar en la Dirección del Trabajo, pero no tenemos el contexto de si esta persona se certificó de forma independiente o si pertenece a alguna organización. Entonces, sí, se certifica. A ver, la certificación se relaciona con certificar el perfil, ¿ya? Pero en este caso, no es que yo, si soy autónomo o soy independiente, me certifico como gestor y después me acuso recibo también en la Dirección del Trabajo. No. La Dirección del Trabajo lo único que hace es, si en la empresa, cumpliendo con la dotación de personal, o sea, igual o mayor a 100 trabajadores, ¿ya? Cumpliendo ese requisito, yo tengo que sí o sí informar a la Dirección del Trabajo que tengo dentro de mi plana laboral
un gestor de inclusión laboral. ¿Ya? Por este caso tiene que estar contratada por una empresa, tiene que ser funcionaria de esa empresa, ¿ya? Trabajador de esa empresa. Pero si es una persona independiente o sola, simplemente se certifica y queda certificado por Chile Valora. Ahora, Chile Valora, entre comillas, como la marca comercial, o no sé si comercial, pero es el nombre que tiene, pero en realidad es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. ¿Ya? Esa es la institución. ¿Ya? Y hay que precisar eso. Y una institución que también subroga o entrega esta facultad de dar las pruebas, certificarse a otras instituciones, como ESERLAB, Chile Alimentos, que son las que realizan estas pruebas, ¿ya? Y luego que uno las aprueba, Chile Valora te da el visado de decir, sí, tú eres un gestor de inclusión laboral. Diego, sobre Dígame. eso mismo, ¿qué pasa si en enero no se informa a la Dirección del Trabajo? ¿Hay otro plazo? No. Hay muchísimos dictámenes de la Dirección del Trabajo que señalan que el cumplimiento de la ley de inclusión laboral, porque recordad que la ley del gestor de inclusión laboral es la segunda parte de la ley de inclusión laboral, pero estamos hablando de la ley de inclusión laboral. El cumplimiento de la ley de inclusión laboral no es extemporáneo, porque si tú lo cumples de forma extemporánea, se presume que puedes estar confundiendo la declaración de este año con el otro, no sé. Entonces, por así decirlo, la Dirección del Trabajo te dice, te damos un plazo de un mes para que cumplas. Si no, lamentablemente, multa, que es la sanción que existe. No está sujeta a un cumplimiento extemporáneo. Eso lo dice la ley, y lo dice el reglamento de la ley, y lo dice también las infinidades de dictámenes de la Dirección del Trabajo. Súper, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro encuentro y para despedirnos quisiera darle la palabra a cada una de los panelistas que ha participado hoy para que nos puedan entregar un mensaje final, comenzando por Jessica, que fue la primera en exponer. Bueno, primero y nuevamente reiterar mis agradecimientos por esta invitación. Creo que es sumamente importante que otras empresas o entidades se informen sobre esta nueva ley de gestor de inclusión. Hay muchas dudas de por medio, yo creo que ahí Diego nos dejó súper claro cómo es el proceso, así que muchas gracias por eso. Y solamente mencionar que son algunas dudas que me han ido llegando a mí también, que uno se certifica como persona independiente. Yo, Jessica, estoy certificada como gestora de inclusión, pero dado que trabajo en WOM y soy de recursos humanos, WOM ya da cumplimiento a la ley, pero uno se certifica como profesión. Por lo tanto, todas las empresas tienen que o bien generar este apoyo para que las personas se puedan certificar, o bien generar una contratación de por medio con un gestor de inclusión aprobado por Chile Valora. Y respecto al proceso, les quiero dejar invitados que en caso que tengan alguna duda respecto a cómo fue el tema de las pruebas, la recopilación de documentación que te solicitan, yo me certifiqué a través de ESERLAB, así que en caso de cualquier duda que tengan del proceso, feliz de poder ayudarlos, de poder guiarlos. Así que les voy a dejar mi correo en el chat. Y bueno, solamente las gracias, veo mucha gente conectada, así que eso también es súper nutritivo para todos, y sobre todo compartir panel con Stephanie y con Alja. Muchas gracias, Jessica. Le doy entonces Andrés, la palabra. te dije Alejandro, sí, Andrés. perdón. Andrés. ¿Quieres dar un mensaje final, Andrés? Disculpa, está con el tema de que Alejandro, como me cambiaron el nombre. Lo siento. La otra está todo bien. Que el mensaje final, quería agarrar un poco de las palabras, bueno, dar las gracias nuevamente a Fundación Guasu por la instancia, a las personas que están conectadas y a las dos empresas que nos acompañan en este webinar. Me pareció súper entretenido y educativo a la vez, saber lo que están en cada área proponiendo dentro de la organización. Y quería agarrar un poco de las palabras que decía Peter delante, de lo que pasa en Brasil con respecto al tema del porcentaje de la ley de discapacidad. Él, similar a lo que pasa en países de la OCDE, como en Europa o países desarrollados en el norte, que ellos cumplen con un 5% del tema de la inclusión laboral. En Chile recién vamos en el 1% y aún así nos cuesta.
¿sabes? Bueno, en fin, son otras realidades, pero que está llegando acá, como el tema de lo que es ecología y verde que está pasando en Europa, nos llevan como 5 o 10 años en avance. Y el tema de la inclusión ya está afortunadamente avanzado en Chile, pero va a llegar un momento en que va a ser exponencial. Cuando llegue ese momento, a mi entender, es súper bueno que las personas que se encuentran en esta condición sean partícipes dentro de la toma, no sé si relevantes, pero por último sugerencias dentro de las organizaciones para que, reiterando nuevamente, dentro de su propia experiencia, se pueda complementar realmente lo que es la inclusión. Eso, y muchas gracias. Gracias, Andrés. Stephanie. Bueno, agradecer nuevamente la invitación y haber podido compartir panel con todos quienes están acá y todas quienes están acá presentes. Y mi llamado es un poco distinto. Yo sí espero que la cuota vaya aumentando, que no sea un 1% y que con el tiempo vayamos creciendo en esto, por supuesto. Pero creo que lo fundamental es construir una cultura inclusiva y que desde lo empresarial, desde lo que podemos hacer en el ambiente de trabajo, la gente, y lo hemos podido ver, al menos en Lipigai, eso ha sido bien enriquecedor, se lleva el aprendizaje a la casa, de la casa al niño al colegio, o el papá escuchó y quizás tiene una edad en la que ya no cambian tanto, pero se quedó con algo, incluso ante la diversidad sexual, ni siquiera, porque quizás el tema de la discapacidad incluso te genera un poco de conexión más rápida, pero con otros temas pueden ser un poco más complejos. Entonces yo quiero apuntar a que sí, las cuotas son acciones afirmativas que con el tiempo yo me he ido amistando, y creo que muchos nos hemos ido amistando porque finalmente nos dimos cuenta que son necesarias porque las cosas no ocurren por sí solas, hay que ir de alguna manera empujándolas y ayudando a que sucedan, no ocurren por arte de magia. Esperemos que estos cargos no sean necesarios en algunos años más, y que la cuota deje de existir, que haya un 5, 10, 15% de personas en situación de discapacidad en las empresas, pero para eso creo que hoy, en la actualidad, el foco lo tenemos que poner en construir una cultura inclusiva. Ese es mi llamado. Gracias, Stephanie. Peter, tu mensaje de despedida. Agradecer a todos, como bien también dice Stephanie, André y Jessica. La inclusión, la diversidad finalmente nos hace mejor, nos hace entender, empatizar con el otro. Las empresas tienen que ir en un camino de más humanidad, no solamente fijarnos en lo productivo y en lo económico, sino que esta sustentabilidad finalmente igual nos lleva a lo económico. Así que empresas grandes como las que están hoy en día, y los otros también, gente participando, espero que, y creo que están entendiendo que hacia allá va la empresa, el trabajo, que no es trabajar todo el día, vivir por el trabajo, sino que es una parte de la vida, que cuando uno está contento, está feliz, lo hace de la mejor manera, y a su vez todos ganamos en esa línea. Y por supuesto invitarlos a que, bueno, ahí Magda va a dar el porte comercial, pero también podemos trabajar en todos estos procesos. Creo que lo estamos haciendo muy bien, muy contentos por nuestro trabajo y a seguir creciendo, y muchas gracias también por confiar en nosotros. Si bien empezamos muy pequeños, hoy día ya tenemos organizaciones del nivel de ustedes y seguiremos creciendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Peter. Diego, ¿quieres compartirnos un mensaje final? No, de verdad, darle las gracias a Fundación Guasú por la invitación, darle las gracias a Fundación Guasú también por ser partícipe de ser uno de los gestores del curso de inclusión laboral.
Por si no lo saben, como dijo Magda, mi discapacidad también es invisible, tengo que entre comillas salir del closet, yo soy sordo, entonces eh, es difícil tratar a veces esto con personas que no están acostumbradas y siempre están acostumbrados a ver una discapacidad física y creen que la discapacidad es una muleta o una silla de ruedas. Eso no es así. Lo que siempre digo en clase, la ley de inclusión laboral existe porque lamentablemente las empresas o nuestras instituciones no están contratando y el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y mucha gente se olvida de eso. También se olvidan de que las personas en situación de discapacidad son personas que pueden casarse, que pueden tener hijos, que pueden estudiar, que pueden desarrollarse, y que con una oportunidad, incluso llevan años buscando la primera oportunidad de trabajar por lo que estudiaron. Y recordarles que la ley de inclusión laboral, la finalidad principal es la contratación directa. Por eso se le llama ley de cuotas. Pero lamentablemente las empresas hoy en día en nuestro país han transformado el cumplimiento subsidiario, esto es donar o externalizar servicios, como el cumplimiento principal, y el cumplimiento principal, que es contratar directamente, como de forma secundaria. Y eso no es así. Y recordarles que la ley del gestor de inclusión laboral nace en virtud de que la ley de inclusión laboral es una ley de papel. Hoy en día las empresas no la están cumpliendo. Según Paola Ortega, que es la directora de Expo Inclusión, dijo que alrededor del 37% de las empresas de nuestro país están cumpliendo con la ley de inclusión laboral. Y según cifras del Servicio de Impuestos Internos, de 7.000 empresas, alrededor de 7.000 empresas, solo 2.000 o 3.000 están declarando. Por lo tanto, la brecha es muy alta. La ignorancia respecto a la discapacidad es muy alta. Por lo tanto, lo importante es trabajar con esto y que, como dice Peter, en otras partes del mundo las cuotas son del 5%. Pero no se trata de que la cuota sea del 1 o el 5%. Se trata de que tengamos que contratar a personas en situación de discapacidad sin importar una cuota, sino que simplemente darle la oportunidad de crecer. Eso. Muchas gracias. Gracias, Diego. Darles las gracias a todos los asistentes y en especial a nuestros panelistas, Andrés, Stephanie, Jessica, Diego y Peter, por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias también al equipo técnico y de gestión que está detrás de este webinar, como también a Francisca, nuestra intérprete. Sin duda, esta nueva ley es un avance en el proceso de crear equidad para todas las personas en el mundo del trabajo, pero sabemos que una normativa nunca va a ser suficiente y que los verdaderos cambios requieren una transformación tanto interna, una transformación interna tanto individual como colectiva, respecto a desde qué paradigma nos estamos moviendo, como se ha ido comentando a lo largo de este webinar. Y respecto a esa misma necesidad de un profundo cambio cultural, me quedo con esperanza sobre el devenir de la inclusión laboral en nuestro país, tras haber escuchado el trabajo que ya se está realizando en muchas organizaciones. Y respecto a este gran desafío, como WASU estamos totalmente disponibles para trabajar colaborativamente junto a sus organizaciones en este proceso. Por último, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en LinkedIn como Fundación WASU y en Instagram como @wasucl. También pueden comunicarse directamente con nosotros escribiendo a hola@fundacionwasu.cl. Que tengan un bonito día viernes y que tanto mañana, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como todos los días del año, sigamos construyendo juntes, juntas y juntos un presente más inclusivo. Que estén muy bien.